Buenos días, hermanas. Sigamos con nuestra serie La Palabra de Dios y el tema de hoy es el tema número 10 y se llama Fiel y Verdadera. Bueno, vamos ya a la cita que vamos a leer el día de hoy y dice la Palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 13. Dice así: Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negaremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, ¿por qué escogí este versículo para hablar de que la palabra de Dios es fiel y verdadera? Porque el apóstol Pablo, cuando envía su carta al pastor Timoteo, hace un resumen de lo que Dios ha dicho y ha prometido para nosotros que somos sus hijos. Y concluye con el versículo 13 que dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Fiel a qué? Pues a su palabra, ¿no? Entonces, el versículo 11 nos dice: esta es la promesa fiel o la palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Hemos estado diciendo en repetidas ocasiones que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y esto no es una idea tonta, no, para nada. Tonto es no creerlo. Esta es una palabra real, algo que se va a cumplir. No entendemos cómo, claro, porque no lo hemos vivido, pero lo viviremos con toda certeza. Así que nos está diciendo el versículo 12, que si sufrimos, también reinaremos con Él. Si la misma muerte no nos puede separar de Cristo, mucho menos el sufrimiento. Pero nos dice: cuidado, porque si le niegas, Él también te negará. Pero este versículo 13 es sorprendente. A mí me parece, cuando yo lo leí por primera vez, dije: no alcanzo a entender esto. Entiendo que si muero por ti, vivo por ti. Entiendo que si sufro por ti, también reinaré por ti. Entiendo que si te niego, tú me negarás. Pero no entiendo el versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y mucho tiempo tuve que estar pensando y meditando en este versículo. Yo puedo ser infiel. Es más, una de mis características como ser humano es la infidelidad. No hablo en el matrimonio, hablo la infidelidad en cuanto a no ser constante en muchas cosas. Soy infiel hasta a mí misma, ¿no? Pero Dios en ninguna manera puede ser infiel. Y si no es infiel, su palabra tampoco lo es. Él permanece fiel, porque Él no se niega a sí mismo. Y una característica de Dios es la fidelidad. Y no podemos tener un Dios fiel con una palabra infiel. Cuando yo le prometí a mi esposo amarle y estar siempre con Él y solamente dedicarme para Él, en todo sentido, ¿no? Sobre todo el físico, ¿no? No mirar a nadie más, no tener a nadie más. Yo lo dije, ¿no? Con mi boca, eso fue algo que se puede decir palabra de Wendy, por así decirlo, ¿no? Con respeto lo digo. Y si yo me mantengo fiel a eso, quiere decir que la palabra que dije es fiel, ¿no? Pero si de por sí tú eres infiel, pues no importa lo que digas, tus palabras pierden peso, porque eres infiel y por lo tanto tus palabras también. Pero la palabra de Dios no es así, porque aquel que la dijo es fiel. Por lo tanto, todo lo que dijo es verdad, porque no está diciendo mentiras. Hay gente que promete muchas cosas y sabe que no las va a cumplir, pero las promete para sacar alguna ventaja.
aunque sepa desde el principio que no las va a cumplir porque es mentiroso, ventajoso, convenenciero. Pero ninguna de estas características las podemos aplicar en nuestro Señor Dios. No, Él es fiel, Él es verdadero. Él ama y ama en verdad. Él dice y así lo va a hacer. Y si lo dijo, no tengamos la menor duda, lo va a cumplir. Así que vamos a estudiar un poquito más esta palabra fiel. La palabra fiel viene del griego pistos y tiene una definición bastante larga. Se las voy a leer, pero quiero que pongamos atención a la primera parte. La palabra pistos se traduce como fiel, ¿no? Y se refiere a una persona que se muestra fiel a una transacción de negocios. Se muestra fiel a la ejecución de órdenes o el desempeño de deberes oficiales. Y ya después nos habla en cuanto al compromiso. Esta primera parte nos habla en cuanto a la personalidad de Dios. El Señor se mostrará fiel a lo que prometió. También se mostrará fiel a lo que ordenó. Si Él prometió salvarnos, nos va a salvar. Pero también si Él dijo que el que no crea en Él ya ha sido condenado, pues se va a condenar. Nuestro Señor no se va a echar para atrás. Él lo dijo y Él lo cumple. Decíamos el tema anterior que la palabra de Dios es permanente, no será movida y tiene mucho que ver con la fidelidad. Tiene mucho que ver porque Él es fiel, no se desdice. Y la segunda parte ya habla de la fidelidad del creyente. Dice, uno que se mantuvo su fe comprometida, digno de confianza, en que se puede confiar. Esto también habla de Dios. Dios es digno de confianza porque Él es fiel. Y en el Nuevo Testamento, uno que confía en las promesas de Dios, también un siervo fiel es aquel que confía en Dios. Uno que está convencido de que Jesús ha resucitado de entre los muertos, o alguien que se ha convencido de que Jesús es el Mesías y el autor de la salvación. Bueno, Dios comparte esta característica, la fidelidad. Es algo que nosotros podemos alcanzar a aprender y a ejercer la fidelidad. No es algo que sea natural en nosotros. Lo aprendemos y lo obtenemos de Dios. Pero a diferencia de nosotros, Dios es fiel por naturaleza. Decíamos que Él no puede negarse a sí mismo porque Él es fiel. No puede decir una cosa y no cumplirla porque Él es fiel. Fiel a su palabra. Veamos una cita más. Bueno, esta es la que estábamos estudiando en 2 Timoteo. Vamos a Salmo. Ya saben que el Salmo 119 es excelente para meditarlo y conocer más la palabra de Dios. Dice aquí, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Vean cómo otra vez hablamos de la eternidad, de la verdad y claro que de la fidelidad. Dice aquí el salmista, si yo juntara todas, o sea, yo junto toda tu palabra de Dios y no puedo hallar en ella mentira. No hay ninguna letra en la palabra de Dios que sea mentira. La palabra de Dios es eterna, permanece para siempre y no es mentirosa, porque sabes que la mentira es temporal. Tú puedes mentirle a alguien y por un tiempo esa persona te creerá, pero tarde que temprano la verdad saldrá a la luz y tu mentira se terminará. Pero como Dios no miente, como Dios siempre habla verdad, por eso es eterno. No hay nada que descubrir en cuanto a una mentira estoy hablando. Lo que Él dice es verdad. Nadie puede decir lo contrario porque Dios jamás ha mentido. Y vamos a leer un último salmo, el Salmo 33:4. Dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Hablando de verdad. Toda la palabra de Dios es verdad.
La rectitud tiene que ver con la verdad. Cuando una persona es honesta, es una persona recta, es una persona que habla con la verdad, que procede con la verdad. Por lo tanto, es digna de confianza. Pero la Biblia nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque la fidelidad no es algo natural en el ser humano, pero sí es algo natural en Dios. Así que puedes confiar plenamente en que cuando tú agarras tu Biblia y la estás leyendo, no hay mentira en la palabra de Dios, porque el que la dijo es fiel y verdadero, porque la palabra de Dios es recta, porque la palabra de Dios es fiel y verdad. Que Dios te bendiga, hermano.